Y ahí, gente del canal Destinos y Más, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy empezamos un video nuevo para saber cuánto dinero tienes que traer por persona y por día a Río de Janeiro. Claro que todo va a depender de la época del año que viajes, si es en alta temporada o baja temporada. Pero aquí vamos a darte alguna idea de cuánto dinero traer para tu viaje a Río de Janeiro. Colocamos 3 presupuestos para que puedas calcular dependiendo tu bolsillo. Un viaje básico, sin pasar sufrimiento, un buen viaje o un viaje excelente. Estos cálculos los hacemos en base a un promedio. Es claro que habrán días que gastarás mucho más y otros días que gastarás mucho menos. Así que vamos a los presupuestos. Para un viaje básico, el viaje más barato posible, tendremos que calcular el valor de las 3 comidas diarias, ómnibus ida y vuelta para los lugares que quieras visitar y alguna salida básica en la noche. Es imposible viajar a Río de Janeiro y no conocer el Cristo Redentor o el Pan de Azúcar, así que gastarás dinero en algunos de estos paseos que no son muy baratos. Si quieres saber más sobre estos paseos y cuánto cuestan las cosas en Río de Janeiro, entra en el canal y ve la serie completa. Entonces, para un viaje básico comenzaremos calculando un desayuno de 8 reales por persona, un almuerzo de 20 reales en un fast food o restaurante pequeño y ya para una cena promedio te costará 40 reales en un bar o un restaurante. Así que en comida gastaremos por día aproximadamente unos 67 reales mínimo por persona. También tenemos que calcular que nos moveremos por la ciudad y el transporte más barato es el ómnibus, el cual cuesta por cada pasaje 3,40 reales. También podremos utilizar el metro o subte, el valor por pasaje es de 5 reales. Si calculamos que todo día tomarás entre 2 a 4 pasajes, mínimo gastarás por persona de 6,80 a 16,80 reales. Y claro, siempre tenemos que calcular el costo de museos, paseos, compras de recuerdos y aquella cervecita o galletita de la tarde. Para esto tienes que calcular más o menos unos 30 reales por persona por día. Así que para un viaje básico a Río de Janeiro por persona te recomiendo llevar entre 100 y 120 reales por día. No te faltará nada, pero no podrás darte muchos lujos. Y claro, llévate separado de esta cuenta 130 reales para conocer tanto el Cristo Redentor como el Pan de Azúcar. Ahora, para un buen viaje y que no te falte nada, calcularemos el valor por persona y por día de la siguiente manera. El desayuno, por lo general, si tienes un poquito más de disponibilidad monetaria, estará incluido en tu hotel. Por eso, para alimentos solo vamos a calcular almuerzo y cena. Entonces, para almorzar y cenar bien, precisarás de 40 reales para el almuerzo y 65 para la cena. Con esto comerás muy bien. Para que tengas una idea, comer en un restaurante caro por persona cuesta unos 100 reales más o menos, con 3 platos, entrada, plato principal y postre. Y no siempre comerán en restaurantes franceses o italianos. Algún día sí, pero otros ahorrarán comiendo en lugares bonitos, pero no tan caros. Para el transporte, algunos días viajarás en ómnibus y otros en taxi o Uber. Como ya vimos anteriormente, un pasaje de ómnibus cuesta 3,80 reales. Y de Uber o taxi el cálculo es más complicado por las grandes distancias que tiene Río de Janeiro. Pero por eso vamos a darte algunos destinos y sus precios para que tengas una idea. Por ejemplo, desde Ipanema al centro de Barra de Tijuca, en taxi te costará unos 60 reales. De Copacabana a Ipanema, más o menos unos 30. Y de Ipanema para Lapa, más o menos unos 60. Es así que algunos días te transportarás en ómnibus, otros días en taxi o Uber y otros en metro. Si calculas entre 30 y 50 reales por día, disfrutarás de todos los transportes. Aquellos días que tengas destinos más lejos, puedes tomarte un taxi o un Uber, y aquellos que sean más cercanos, en transporte público, te ahorrarás mucho dinero. Y claro, puedes ir a todos estos destinos solo de ómnibus y de metro y así ahorrarás muchísimo más dinero. Y claro que no nos podemos olvidar de estos gastos extras, por ejemplo salidas en la noche, discotecas, museos, entrada a los estadios y muchas cosas más. Río de Janeiro es una ciudad muy cara y sí, mucho más para salir en la noche. Tendrás que separar un dinero considerable si quieres salir mucho. Por ejemplo, si separas unos 50 reales por día, podrás disfrutar bastante, considerando que si un día no sales, este dinero se sumará al próximo y así un día que no salgas al otro tendrás aproximadamente 100 reales. Para que tengan una idea, si salen en la noche a una discoteca no gastarán menos de 80 reales por noche en la entrada y en la consumición. Entonces tienes que sí separar un poquito de dinero para esto. Próximamente vamos a colocar no solo todos los lugares que tienen para salir en la noche, sino más o menos cuánto cuesta. Entonces, después de todos estos cálculos, nos da que para hacer un buen viaje tendremos que llevar para Río de Janeiro entre 150 y 200 reales por persona por día.
Ahora sí, si llevas más de 250 reales por día por persona, la pasarás genial. Río de Janeiro es una ciudad muy cara, pero si no tienes planes de ir a todos los puntos turísticos y salir todas las noches, puedes pasar unas vacaciones excelentes en la playa, probando comida típica y conociendo personas fantásticas por un valor relativamente bajo. Ahora sí, si quieres lujos, salir todos los días y hacer todos los puntos turísticos que tiene la ciudad, tendrás que preparar el bolsillo. Entonces, repasando, para hacer un viaje básico a Río de Janeiro, tendrás que llevar en lo mínimo 100 reales a 120 por día por persona. Para un buen viaje, si separas entre 150 y 200 por día, la pasarás muy bien. Y ahora, si quieres romper con todo y traes 250 reales o más por día, la pasarás excelente. Espero que les haya servido estas informaciones. No dejen de ver todos los videos que tenemos en el canal para ustedes, tanto de Río de Janeiro, Bucios, Buenos Aires, Montevideo, Europa y muchas cosas más. No se pierdan los próximos videos, dejen un me gusta, suscríbanse y nos vemos en la próxima. ¡Chao!